Bien, vamos a hacer este desempaquetado de 1880 China, que es un juego de Helmut Olley y Leonard Orgler del año 2010, si mal no recuerdo, con versión ahora del 2022 de Lookout Games, con un diseño totalmente nuevo de una artista gráfica china de 3-7 jugadores, 5 horas aproximadamente, 13 años y más. Este juego lo adquirí directamente desde Lookout Game, desde Alemania hacia Chile. Pagué bastante caro el flete, pero según todos mis conocidos, es un juego que vale la pena. Está hecho en Holanda. Veamos la parte trasera. Aquí indica que la construcción en el medio, en el Imperio Medio, de la línea de trenes en el siglo XIX, durante la dinastía Qing, donde el gobierno permitió a los inversionistas extranjeros el comenzar una línea férrea. Uno de ellos eres tú. Conecta las ciudades internas con los puertos, sobrevivir al periodo comunista y hacer inversiones de manera diestra en varias empresas. 1880 China es un juego ferroviario o de trenes de la serie 18XX, 3-7 jugadores. En esta nueva edición contiene reglas revisadas y un rediseño completamente nuevo del artista chino Sofía Song. Aquí vemos en la parte de atrás entonces las cartas de trenes, tres tipos de trenes, ¿cierto? Cartas de permisos. La gráfica es bastante espartana, blanco y negro, a lápiz. Prefiero la versión anterior, mucho más colorida, con el fondo negro y un dragón. Sin embargo, esta es bonita, pero para lo que es un juego preferiría un poquito más elaborado. Vamos a proceder al desempaque y veremos el contenido de la caja y también observaremos al final algunos errores que se produjeron en la impresión al identificar algunas compañías y también un par de cositas que se produjeron en el mapa según lo que hemos podido ver en la BGG. Aquí tenemos la caja, que es una caja de color mate, semi mate diría yo, de buena calidad, no tan dura como las de GMT por ejemplo, pero salva, aguantará el paso del tiempo. Tenemos los típicos billetes, un papel bastante delgado, ¿cierto? Lo vamos a guardar en el archivo porque nosotros usamos las fichas de póker que son mucho mejor para lo que son los juegos 18XX. Aquí tenemos el reglamento en papel cuché, un poco brillante, 24 páginas. En la página final tenemos las fases o épocas del juego. En la penúltima página tenemos el manifiesto con las fichas de hexágono para construir, el índice en la página inicial, los componentes en la segunda página, fechas de inversionista, los tokens de las estaciones que son de cartón, no son de madera, las compañías privadas o cartas especiales, las compañías principales del juego, ahí se produjeron algunos errores en los símbolos, algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí tenemos también una tabla con las épocas del juego, los efectos que se producen en las épocas del juego, unas ayudas para los niveles de ingresos. Ok, se ve bastante bien. Ahora vamos a abrir el resto de los componentes. Aquí tenemos en primer lugar la tabla con los dividendos que van a ir percibiendo las empresas. En las zonas amarillas se van a ubicar los precios iniciales o los precios par. ¿Ok? Ahí tenemos también la indicación de cómo suben, bajan los dividendos según lo que suceda con el reparto de los mismos o con la venta de acciones. Tenemos también unas columnas con unos bonos extras en la medida en que los precios de las acciones vayan incrementándose, va a tener un extra y los sectores amarillos precisamente corresponden al valor par inicial. Esta es una ayuda de memoria que indica al final de cada ronda operativa lo que sucede con los valores. Y una ayuda para el setup inicial que es indicativo de cuántos jugadores y la cantidad de dinero y la cantidad de acciones.
Por el reverso tenemos la misma información, pero en idioma alemán. Es un cartón semi-mate, diría yo, de muy buena calidad. Aquí tenemos un tablero con los trenes y los permisos de construcción, que es un elemento distintivo. Ya lo explicaremos cuando hagamos el tutorial respectivo con este juego. Están las fases, las épocas del juego. El reverso bastante bonito, color verde. Este es el tablero de los ingresos después de cada ronda operativa. Se van marcando, que sirve para calcular también las multiplicaciones del nivel de acciones que tiene cada jugador, ¿cierto? Ahí va a indicar inmediatamente lo que va a poder recibir y es una muy buena ayuda para repetir valores cuando en las rondas finales específicamente ya se van repitiendo los valores. Una bolsita Ziploc. Aquí tenemos las tarjetones con las empresas principales. Aquí tenemos un error en esta. BCU es con C, ya lo veremos. Okay, es un color bastante distinto, una gráfica bastante distinta de los de All Aboard Games y los de GMT. Incluso del juego 1830 de este mismo Lookout Games. Es un material de buena calidad. Delgado, cumple bastante bien su función. El lugar para las estaciones. Aquí estamos revisando algunas otras empresas. Ok. Luego tenemos las tarjetones de inversionistas privados. Los inversionistas son una especie de mini empresas que los jugadores al principio de la partida van a elegir. Los que no se elijan se sacan de la partida en particular. Okay, le dan ciertas facultades especiales y ciertas ubicaciones iniciales también. Es una cuestión bastante distintiva de este juego. Okay, muy bien. Luego pasamos a ver aquí unos pequeños marcadores, probablemente de las rondas operativas, etcétera, juego de inicio. Veamos seguidamente lo que son los tracks de construcción. Aquí aparecen estas planchas. Por ambos lados es la misma información. Exactamente la misma información. Un grueso bastante aceptable. Típicos de las producciones actuales de los juegos 18XX. Tenemos también ahí las fichitas abajo a los bordes de las estaciones, que son de cartón. Lamentablemente no son de madera, como por ejemplo All Aboard Games está sacando. Okay. Aquí tenemos más. Hay que destroquelar esto. Ahí tenemos la SCR, por ejemplo. Y esa tiene un problemita. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos las tracks verdes de la época verde. Los marcadores de las estaciones. Okay. Más track de la época inicial. Con pueblos que se cruzan. Bastante novedoso. Esa figurita desconozco para qué servirá. Capaz que sea probablemente el marcador de jugador de inicio en la fase accionaria. Las banderitas, los marcadores para los inversionistas extranjeros. Las banderitas de colores que habíamos visto. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver ahora las cartas. Estas cartas de trenes. En este juego hay tres tipos de trenes. Hay unos que se suman, 3 más 3, plus, los pueblos, las ciudades. Hay unos trenes normales. Y hay unos trenes expresos. Lo que también hace la diferencia con el juego base, por ejemplo, el 1830.
¿Qué más tenemos aquí? Los permisos, esas las cartas especiales. Esos son los permisos de construcción, dependiendo de la época, requiere determinados permisos particulares. Ya explicaremos las reglas en el momento oportuno. Para el orden de turno inicial, cómo se sientan en la mesa los jugadores. Ahora tenemos un segundo mazo de cartas. Vamos a abrirle inmediatamente. Más cartas de trenes. Normales, especiales, expresos. Aquí tenemos las cartas, tarjetas de las acciones. 10% por ejemplo. Por el reverso un solo color. Veamos, por aquí aparecerá la del 20% y la del 30% también. Ok. 40% también tenemos ahí en una de ellas. 10, 20, 30, 40%. Ya explicaremos las reglas en el momento oportuno. Finalmente, el último mazo de cartas. Más acciones. Veamos rápidamente los colores para que vean un poquito el diseño. Son colores distintos, ¿eh? No son los típicos amarillos, típicos verdes. Hay un trabajo especial aquí en darle una tonalidad un poquito distinta, ¿cierto? Ahí tenemos también las cartas de capitalización, una por cada compañía, que está indicando, me parece que es una ayuda, está en inglés y en alemán. En inglés y en alemán, no hay nada por el reverso. Cartas de muy buena calidad en general. Más cartas de capitalización. Veamos finalmente lo que es el tablero del juego. Es un tablero de bastante buen grosor, buena calidad, nada hay que decir al respecto. Tiene un diseño gráfico bastante distinto. Por el reverso lo tenemos en alemán, ¿cierto? En alemán, y en inglés es exactamente lo mismo. Aquí vemos lo que son el sector para ubicar los valores iniciales de las 8 empresas. Hay 4 espacios para cada valor, de tal manera que la quinta empresa que quisiera llegar al valor 100, por ejemplo, y si están todos ocupados, no va a poder usarlo. Ese orden también indica el orden de juego de las empresas. En las rondas operativas no es por mayor valor accionario, como es lo típico, sino que siempre va a ser el orden en que se hayan ido colocando ahí. El primero que se colocó en el valor 100 va a jugar antes siempre. Ahí hay un elemento estratégico bastante interesante. Aquí están las montañas, los ríos, ¿cierto? Hagamos un pequeño zoom. Las zonas rojas, zonas externas, cada uno con los valores para cada una de las épocas. Sectores de marítimos que tienen una conexión, que hay que pagar un extra. Ríos, montañas. Hay algunas montañas que le faltó el símbolo de montaña, pero bueno, es un tema menor, ¿cierto? Un símbolo ahí. Aquí a Beijing le faltó el valor, que son 20 pesos o 20 yenes. En la gráfica es uno de los elementos que falló. Vamos a ver también otros elementos que han fallado. Acá, por ejemplo, le faltó el símbolo de la montaña. Ok, pero es bastante menor, se podría dibujar incluso para si alguien se preocupa. Aquí tenemos esta empresa que debiera ser SCR el símbolo, y es lo que aparece incluso en los tokens de cartón de las estaciones, y dice sin embargo JGG. Eso lo tendremos que cambiar probablemente si compramos los tokens de madera desde q4me.com. Típicamente esta gente agrega erratas adhesivas que se pueden agregar probablemente, y ahí se podrá colocar. Aquí por ejemplo tenemos que SCR aparece con esta información
y también aparece esa misma información, que ese es el logo y el nombre abreviado, el acrónimo de esta empresa, y sin embargo arriba dice JGG. Otra empresa con problemas, la BCU. En las reglas aparece con BCU y aquí aparece BZU. Si vemos también las fichitas, dice BCU. BCU y no BZU. Otro error de imprenta. Ninguno de estos invalida la opción de comprar, especialmente si no tienes ninguna versión del juego. Ahora, si tienes la versión anterior, probablemente te gustará quedarte con ella. Por ejemplo, aquí tenemos la información oficial. La Xishan Railway es SCR, la verde oscura. Y la BCU es la Binzhou Railway, la beige es BCU, no BZU. Bien, y este fue el desempaquetado de China 1880 de Lookout Games 2022. En las próximas semanas o meses esperaremos tener una sesión con la partida completa aquí en nuestro canal de YouTube. Probablemente un tutorial también, algún video con mini reseña o tal vez ayudas. Eso sería todo.